Bien, buenas tardes. Esperemos que los hermanos que escuchen este audio sean bendecidos. Un poco más sobre la explicación del Evangelio del agua y el Espíritu, fortaleciendo la fe en los corazones de todos nosotros los nacidos de nuevo. Dice primero en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es vital, importante entenderla, porque esta palabra nos habla que las verdaderas profecías están escritas ya. No hay profecías aisladas de la Biblia. No hay tal cosa como así te dice el Señor. Y lo dice bien claro, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Todas las profecías que están en la Biblia tienen que ver con el desarrollo del plan redentor de Dios que conocemos como el Evangelio del agua y el Espíritu, la salvación nuestra. Entonces es imposible que alguna profecía haya salido de la mente humana, porque es Dios quien planificó la redención. Fíjense que en Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículos 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados no con cosas materiales, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, pagando el precio de los pecados recibidos en el bautismo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. O sea que la profecía todo el tiempo está girando y llevándonos al poderoso evangelio del agua y el Espíritu. Entonces la palabra profética, más seguro por excelencia, que aclara en nuestros corazones lo que Dios desea para nosotros, se llama este libro que llamamos Biblia, o biblioteca, como la queramos llamar. Contiene 66 libros, y todas desde diferentes ángulos, sin perder el objetivo, que es la aclaratoria de la justicia de Dios. Por supuesto que la Biblia habla del juicio final, y todo se desarrolla en función de la salvación del hombre. Esto es muy comprensible, muy fácil, cuando el corazón del hombre se abre para recibir la verdad. Todos deben saber que el primer mundo fue destruido por agua. Y dice la Biblia que la misma agua que salvó a 8 personas en el arca mató al resto de la humanidad. Lo dice en Primera de Pedro. ¿Ah? Dice en Primera de Pedro,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero el resto, ¿cómo fue? Asesinadas por el agua. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el agua que corresponde a esta figura del diluvio, así como el diluvio salvó a 8, mató el resto, ahora el bautismo corresponde a esa misma figura, salvar y enviar al infierno. Me explico. El Evangelio del agua y el Espíritu comprende el bautismo de Jesucristo, en el cual Juan Bautista, el último sacerdote según la ley, impuso manos sobre Jesús, bautizándolo y descargando sobre el Cordero Perfecto todos los pecados del mundo. Dice que esa misma figura corresponde al diluvio. Lo dice el bautismo que corresponde a esto, cuando ya nos ha dicho que en los tiempos de Noé, 8 se salvaron por agua y el resto, ¿cómo quedó? Muertos. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? No quitando los deseos de la carne siempre va a decir al mundo, la carne nunca le va a llevar a Dios. Dice en Romanos 8:7 que la carne nunca se va a sujetar a la ley de Dios, porque no puede. Entonces dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo está sentado a la diestra y en él y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, nuestra conciencia queda libre de la culpa y de la condenación al saber que el Cordero Perfecto, preparado desde antes de la fundación del mundo, vino e hizo una redención perfecta, recibiendo el pecado, tal y cual como la ley en ese tabernáculo enseña que el Cordero recibía el pecado a través de un sumo sacerdote. Entonces Jesucristo cumplió, como decía la ley, quitando la culpa y la condenación en nuestra conciencia, para que ahora nuestra conciencia sea buena, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que una conciencia limpia a través del Evangelio del agua y el Espíritu es una conciencia que no carga culpa y condenación, porque sabe que la ley no lo condena. La ley no condena donde no hay pecado. Imposible. Escapamos de la sentencia de la ley. Entonces no puede ser que una persona que entienda cómo es la redención perfecta que Jesucristo hizo, dice en Hebreos 10, vamos a leerlo, Hebreos 10, versículo 10, vamos a leerlo desde el 8 o desde el 7. Dice, entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y dice en el versículo 18, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, la palabra profética está diciendo
que Jesucristo hizo una redención perfecta. Porque en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en sus mentes y las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es con los nuevos nacidos. Si alguna persona desea vivir esta bendición grande, preciosa y gloriosa de caminar en este mundo sin culpa, sin condenación, entonces debe nacer de nuevo, porque esta es la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, de un nacido de nuevo, la justicia de Dios. Entonces la palabra profética me está diciendo a mí que Jesucristo hizo una redención perfecta para mí, que ahora mi conciencia no tiene culpa ni condenación, que tenemos la capacidad de evitar algunos pecados, sí, literalmente, pero siempre vamos a pecar todos los días. Eso hace como un instinto, ¿no?, de culpa y condenación, pero es expiada inmediatamente a través de la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Entonces, tenemos que precisar realmente lo que detalla la palabra profética, unir los cabos, leer, documentarse, porque la misma palabra dice que la fe entra por el oír. Y el oír, o sea, el escuchar, es por la palabra de Dios. Por eso empecé diciendo que la palabra profética más segura es la que escrita está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Necesitamos luz en nuestros corazones, entender lo que la palabra nos está diciendo. Por ejemplo, necesitamos saber quién es Juan el Bautista. Y para saber quién es Juan el Bautista, tenemos que ir indudablemente a un capítulo de un libro que se llama Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas se encargó de indagar, ¿verdad? En estos momentos Lucas le predica a una persona, muy importante, por cierto, porque para esa época llamar a una persona excelentísimo tenía que ser muy importante. Dice Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo había sido instruido, le habían explicado, pero dice Lucas que él le está escribiendo las cosas en orden. Y el orden significa detallándole, y él le detalla quién es Juan Bautista, ¿verdad? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Dice de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Para las tribus de Israel era muy importante la descendencia. ¿De dónde? ¿De qué tribu? ¿De qué clase? ¿De qué descendencia venía? Para saber si era un levita, si era un hombre que custodiaba exteriormente el tabernáculo. ¿Qué función? Porque cada tribu tenía una función. En este caso está hablando de Zacarías, que era de la clase de Abías. En Primera de Crónicas 24:10
habla que Abías es descendiente de uno de los hijos de Aarón. Entonces Lucas está diciendo que Zacarías trae consanguinidad con Aarón, por lo tanto es un sumo sacerdote. Su mujer Aarón también trae consanguinidad por la esposa de Aarón, por lo tanto es de la casta sacerdotal. O sea que nítidamente Juan el Bautista, siendo hijo de estos dos personajes, es un sumo sacerdote según la ley. Si nos vamos al Antiguo Testamento, volvemos otra vez a tocar la función del sumo sacerdote. Entendemos que Juan Bautista vino por el camino de la justicia para transmitir, transferir o expiar el pecado de toda la humanidad al Cordero perfecto. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Un elegido especial, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, ¿verdad? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuando no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto es la palabra profética que nos está explicando la venida de aquel hombre que estaba anunciado en Malaquías. Aquí hay algo que pasa desapercibido. Dice que Zacarías oraba por un hijo, ¿verdad? Cualquiera cree que Zacarías oraba realmente por tener un hijo. Pero Zacarías era un sumo sacerdote. Zacarías sabía muy bien la profecía de Malaquías. Y Zacarías sabía que Dios enviaría un hombre delante del Mesías, el cual identificaría al Mesías. Por eso cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, está ejerciendo ese mandato. He aquí el Cordero de Dios. No dice, he aquí Jesucristo, he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Salvador. No, 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 no. Él dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista usa las palabras exactas, puntuales, para que las personas en su espíritu, en su mente, vayan al ritual del tabernáculo y se den cuenta que Juan el Bautista habla de esa persona que vendría a salvar a la humanidad del pecado, tal y cual como lo hacían aquellos corderos con el pueblo de Israel,
que no podían quitar el pecado definitivamente porque no era el Cordero perfecto, pero este que sería el Cordero perfecto, entonces sí tendría el poder, la autoridad por Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, dice aquí que él viene con el poder y el espíritu de Elías. Todos debemos recordar que Elías, todos recuerdan que Elías hizo descender fuego del cielo, pero pocos observan lo que pasó en ese momento, que el pueblo quedó tan pero tan impresionado del poder de Dios y demostró Dios quién era Dios y quién era el Dios de Israel, que todo el mundo cayó de rodillas. Dios, Jehová es Dios. Y tan impresionados y tan asustados terriblemente quedaron ellos, reconociendo que Jehová era Dios, que ellos mismos en fila india pusieron a todos los profetas falsos para que Elías degollara a todos los profetas en ese río. Entonces, lo que hizo Elías fue una reconciliación del pueblo de Israel con Dios tan poderosamente que le dieron muerte a todos los profetas. Ellos mismos los pusieron en fila india. Entonces lo que pasa desapercibido en ese momento es la reconciliación tan poderosa que hubo con el pueblo de Israel con Dios. Juan el Bautista vino a hacer esa reconciliación. Vino en el poder y el espíritu de Elías. Vino con la mente de Elías. Y vino autorizado para reconciliar a la humanidad con Dios. Cuando Él bautiza a Jesucristo, reconcilia a la humanidad con Dios. Por eso Jesús le dice, bautízame Juan para que cumplamos toda justicia. Usted que escucha este video, que ha nacido de nuevo, que entiende esto, usted disfruta escuchar esto. Pero usted que está escuchando este video, que no ha nacido de nuevo, que es la primera vez que lo escucha, yo le recomiendo que empiece a escudriñar la palabra de acuerdo al plan redentor de Dios. Abra su corazón, humille su corazón delante de Dios, reconozca que delante de la ley de Dios usted no puede hacer nada para salvarse. No hay ningún ritual que usted pueda hacer, no hay ninguna oración, no hay nada que usted le pueda llevar a Dios, no hay nada que usted pueda dejar de hacer. Entonces, no nos queda más que humillar nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, yo me rindo, entiendo que no puedo hacer nada, ten misericordia de mí. Permíteme creer también conforme al plan de Dios. Y usted que escucha este video, sea pastor, sea una oveja, que está reacio a creer de acuerdo al plan de Dios, permíteme decirle que esto va a ejercer la misma función que el diluvio. El diluvio salvó a 8, pero mató al resto. Este evangelio del agua y el espíritu lo puede salvar a usted de la condenación. Lo salva a usted de la sentencia de la ley de Dios. Lo salva de ir al infierno, lo salva de ir al fuego que arde con azufre. ¿Va a preferir usted ir al lago de fuego que arde con azufre por poner un corazón duro delante de Dios? Por favor, piénselo. Tan sencillo que es entender esto. Aceptar delante de la ley de Dios que no podemos hacer nada, que estamos perdidos. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, hoy estamos detallando el trabajo de Juan el Bautista. Dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, refiriéndose a Jesucristo, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Verdad? Dice aquí más adelante, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Las mujeres, por supuesto, se sentían muy humilladas y atropelladas y ofendidas cuando no podían tener hijos. Pero Dios concedió la gracia y la misericordia de que ella fuera la escogida para tener en su vientre el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el representante de la humanidad y pasaría los pecados del mundo al Cordero. O sea que este hombre venía profetizado por Dios
Entonces Zacarías oraba por ese hombre. Zacarías oraba para que ese hombre apareciera e identificara al Mesías. Por eso cuando el ángel se aparece, él queda impresionado. Entonces, dice en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará no, esta fue la visita que Dios le dio, perdón, la visita que después Elizabeth hizo a María. Y aquí está hablando ya cuando se le aparece el ángel a María. Bueno, continuamos con la explicación de Juan el Bautista. En la profecía de Juan el Bautista nos dice aquí, ¿verdad? Cuando Zacarías logra hablar, dice, al momento fue abierto su boca y suelta su lengua y habló diciendo, y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judá divulgaron toda esta cosa y todos los que oían le guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor está con él. Entonces Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestro Padre y acordarse de su santo pacto, que librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, refiriéndose a Juan el Bautista, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Fíjense que este versículo también pasa desapercibido. Dice que Juan vendría para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, hoy en este corto mensaje, entendemos que Juan el Bautista vino por profecía, vino con el espíritu de Elías, el espíritu de reconciliación, hizo la reconciliación del mundo entero con Dios. ¿Qué le queda al mundo? Creer lo que escrito está. Pero ¿saben por qué la gente no cree lo que escrito está? Porque los corazones están duros. Los hombres están entretenidos en este mundo con el deleite de la carne. La carne apetece. La carne demanda, la carne desea. Desea deleite, desea lujuria, desea sexo, desea alcohol, desea diversión. Sí, porque es que hay gente que no toma, no bebe, no fuma y se llega a creer que tiene una justicia propia y puede presentarse delante de Dios porque no hace nada de esas cosas. Pero su corazón, como dice la palabra, está muy lejos de Dios. Dice que con su boca lo invocan, pero sus corazones están lejos. ¿Cuáles son los corazones que están lejos de Dios? Aquellos corazones que no creen el propósito de la ley de Dios. Detallen por qué Dios puso el árbol de la ciencia y el bien y el mal en el paraíso. ¿Por qué dejó Dios ese árbol ahí? Porque Dios sabía que el hombre iba a ser insuficiente y iba a tocar ese árbol. ¿No dice ahí que el cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo? Entonces, ¿qué nos queda verdaderamente? Humillar nuestros corazones, reconocer que delante de la ley de Dios estamos sentenciados al infierno y creer en la salvación poderosa del Evangelio del agua y el Espíritu,
la cual puede salvar a muchos, pero también puede enviar al infierno a muchos por no creer. Amigo, usted que escucha este video, ¿en qué condiciones está su corazón? No lo sé, pero le hablé de las condiciones del corazón nacido de nuevo, que sí cree y se deleita escuchando esto. Le hablé de la condición del corazón que escucha y no cree. Y aquellos corazones que creen que tienen justicia propia para presentarse delante de Dios. ¿En qué corazón está usted? No sé. Pero yo le invito a creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Le invito a recapacitar su agonía interior frente a la ley de Dios para que usted descanse en la gracia de Dios que vino a través del bautismo y misión de Jesucristo, a través de su sangre y a través de su resurrección. Que el Señor le bendiga. Y recuerde que en las páginas hay una página que se llama Tenuit Life Missions o bjnewlife.org, ¿verdad? www.bjnewlife.org. Puede acudir a esa página, puede buscar los libros que usted desea ahí. Hay un libro que se llama Realmente has nacido de nuevo por agua y espíritu. Hay otro libro que se llama Realmente Regresa al Evangelio del agua y el Espíritu. Hay otro libro que se llama La relación con el Espíritu Santo de acuerdo al Evangelio del agua y el Espíritu. Por favor, hay bastante literatura que le va a indicar a usted las condiciones espirituales de su corazón en esa página. Búsquelo. Que el Señor le bendiga.